Y decimos, ¿por qué Dios las permite? De pronto, algunos tuvieron un accidente y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto a mí? De pronto atropellaste a alguien y dices, pero ¿por qué pasó esto? Si yo he salido a trabajar, no he salido a matar a nadie y me pasó este accidente. Y te preguntas, ¿por qué pasó eso? Y la prédica, el tema, se titula, todo lo que Dios hace tiene un propósito, aunque no lo entendamos ahora. Vuelvo a repetirlo. Todo lo que Dios hace tiene un propósito, aunque no lo entendamos ahora. Y como les decía, de pronto otros están pasando otra situación, una ruptura amorosa. Pero yo le di todo mi amor a esa persona. ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué a los 4 o 5 años de un noviazgo o al año se rompe esto y me duele? ¿Por qué me traicionó si yo le di todo? Todo mi amor, mi juventud, mis mejores años. De pronto otros están pasando un divorcio y dicen, ¿por qué me pasa esto a mí si yo he venido a refugiarme en Dios para que restaure mi hogar? ¿Y por qué no me lo restaura? Estoy peleando la batalla, ayunando, estoy orando, estoy teniendo tiempos de cadena de oración en la madrugada para que Dios me responda y restaure mi matrimonio. Y resulta que de pronto ya no más te falta firmar el divorcio. Y decimos, ¿por qué? Si yo busco de Dios, me pasa esto a mí. Y lo que ahora hemos vivido, la pérdida de un ser querido, lo que nadie quiere. ¿Qué pasó? ¿Por qué si hicimos cadena de oración? ¿Por qué si buscamos tanto, oramos, lloramos, hicimos pactos con Dios? ¿Qué pasó, Dios? ¿Qué pasó, Señor? Vamos al verso bíblico, capítulo 13, verso 7. Respondiendo Jesús y le dijo, esta es la respuesta que Dios nos da. Porque si usted me pregunta a mí, yo le voy a decir así, no lo sé. Pero Dios nos va a responder y dice, Jesús respondiendo le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Yo soy hijo de Dios, si no he hecho daño a nadie, ¿por qué merezco esto? Si yo le sirvo a Dios de una manera entregada, ¿por qué Dios no me responde? Hay puertas en la vida que están un tiempo abiertas y esa puerta es agradable a nosotros. Ay, esta es la puerta, esto está abierto. Pero resulta que cuando ya se va a dar algo con esa puerta que has estado soñando, una oportunidad de trabajo, qué sé yo, se abrió esa puerta y cuando ya estás a punto, no sé a cuánto les ha pasado, de recibir eso, ¡pum!, se cierra. Y decimos, ¿qué pasó? Yo hace tiempo conté un testimonio que yo me había graduado y metí carpetas por todos lados. Y me salió una entrevista de trabajo en Guayaquil, en el banco Produbanco. Porque yo siempre decía, yo estudié esto porque yo quiero estar en un banco, sentada con aire acondicionado, con esto, vayan vean dónde trabajo, en aulas móviles, pero con el horno todos los días ahí. Es que no es lo que tú quieres, es lo que Dios quiere para ti. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Y me salió la entrevista de trabajo y qué emoción, wow, Produbanco, porque yo me metí en Servipagos, entonces las entrevistas eran allá. Y bueno, la primera prueba la di ahí, en Servipagos, la di y aprobé y saqué un buen puntaje. Entonces me dijeron, ya en la segunda me llamaron y yo, ay, aquí es la oportunidad, la puerta se está abriendo. Estaba orando, como siempre, metida en las cosas de Dios, porque yo no he buscado a Dios por interés, lo he buscado cuando ha habido y cuando no ha habido. Puedo decirlo así y Dios lo sabe.
Entonces yo, wow, Señor, ahora que te estoy sirviendo, qué lindo, ahí estoy, Señor. Se abre esa puerta aparentemente, ¿no? Entonces, esta es la oportunidad. Me dicen, me llaman, ahora tiene que venir a una segunda entrevista de trabajo que es en Guayaquil. En Produbanco, en Guayaquil. Entonces, ay, a Guayaquil, papi, le dije, papi, lléveme usted que es de allá y todo, porque mi papi es guayaquileño, entonces él sabe todo allá. Entonces, lléveme, papi. Ya mijita y todos emocionados y todo, para que le salga ese trabajo allá. ¡Qué chévere! Voy allá, doy otra prueba y cuando, ¿cómo es? Cuando doy la segunda prueba, yo dije, me dijeron en una semana espere la llamada, que seguro que a ella le tienen la respuesta. Cuando entonces a la semana me llaman y me dicen, usted aprobó la segunda. Y yo, wow. Y me dice el que me llama, me dice, usted ya está prácticamente adentro. Ya usted está adentro. Ya le falta una tercera parte, dice. Pero ya no va a dar prueba. Para esto, cuando yo fui allá, yo veía a todas las chicas bien bonitas, con sus uniformes. Y yo decía, ay, este es el sueño de mi vida. Este es el trabajo que yo he querido. Vi el banco todo grandísimo allá en Guayaquil, pero yo sabía que iba a trabajar en Manta. Y yo no quería trabajar en Puerto Viejo. Yo quería trabajar en Manta, viajar, no sé, pero así era yo. Entonces, mis hermanos, yo dije, voy a esperar esa llamada. Me dijeron, sí, espérenla. Me llaman a la semana y me dicen, va a tener ahora la visita de un trabajador social. Porque él tiene que ir, ver dónde usted está, decirle el uniforme que usted ya va a tener y todo. Y yo, ¡ay! Chéverísimo. Y usted no sabe qué. Llegó el trabajador social a la casa. Hermano, créame que Dios me ha hecho pasar por tantas cosas a mí. Y por eso es que el golpe fue duro para mí. Porque esa ilusión tan grande, que yo sé que a veces eso ha sido duro para las familias que vemos hoy, la hermana Nubia, acá, esta otra familia también, que parecía que ya todo iba a tener una luz y de pronto, de pronto algunos de ustedes creen que ya está lo que le han estado pidiendo a Dios y como que esa puerta, pum, se le cierra en la cara. ¿Qué pasó? Cuando vino este trabajador social a la casa y bueno, hola, ¿cómo está? Todo chévere, bien entrenadito, todo. Qué bueno, aquí más allá, ¿no? Habló, dice, tengo que tomarle unas fotos aquí afuera de su casa porque esto es parte de lo que hay que hacer. Tomó la foto y todo y dice, mire, su uniforme va a ser todo. Usted va a trabajar acá, todo allá. Pero todavía usted no puede ir al lugar donde le va a tocar trabajar, porque tiene que esperar la llamada donde ya le dicen, venga, preséntese. Pero eso ya es lo último, dice. Ya usted está dentro, dice. Entonces dice, tiene que esperar 15 días la llamada. Sigo esperándola. Han pasado cuántos años y nunca me llamaron. Pasaron 15 días y yo era ansiosa. Nunca me llamaron una semana, la segunda. Pasaron meses, nada. Yo dije en 3 meses quizás, nada. Pasaron 8 meses. Y así fue bajando mi alegría y mi gozo, porque Dios no me dio lo que yo quería. No me lo dio. Y qué duro es buscar a Dios cuando parece que todo se desborona en la vida. Pero ahí Dios nos dice otra vez, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pasaron años y nunca se dio. Pero ¿sabe qué? Ese trabajo, yo decía, ¿por qué no me dio el Señor este trabajo? Siempre decía, ¿por qué no me lo dio? ¿Por qué? Y hay un momento en que uno se niega a aquella situación. Y uno dice, ¿pero por qué no me da esto? Si esto es bueno. Pero Dios sabe por qué. No lo sabemos nosotros. Yo siempre decía, ¿por qué? ¿Por qué?
Pasaron los años y es que ahí no me iban a dar un nombramiento. Era un contrato nada más. Por 3 primeros meses y de ahí veían y ahí se iba. Pero eso era contrato nada más, contrato. Pasaron los años, no recuerdo si fueron 3 años más. Y ahí me contestó el Señor. Porque es que Dios no te va a hacer entender las cosas en el mismo día muchas veces, ni a la semana, ni a las 2 meses. Quizás pueden pasar años para que Dios te haga entender por qué lo hizo. Dale un aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. Y pasaron como 3 a 4 años y Dios me dio el trabajo que ahora tengo, que es mucho mejor que el que yo quería. Quizás no de forma estructural de lugar, porque no estoy quizás con un aire acondicionado a cada momento, pero tengo una estabilidad que eso no me lo podía dar ese trabajo de allá. En cambio Dios me lo dio acá, donde puedo predicarle a mis alumnos, donde puedo ver la realidad de la gente, donde Dios me ha enseñado muchas cosas y me ha permitido vivir tanto que con ustedes he compartido en muchos mensajes, y que sé que vivencias que Él me ha permitido tenerlas donde estoy ahora son testimonio para la vida de ustedes. Dios nunca te abrirá una puerta o una oportunidad para que nos haga daño. De pronto en el momento de la situación dura, difícil, decimos: me duele, esto me hace daño, esto no es para mí. ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Qué pasó, Señor? Créame que cuando venía ayer, ayer fue sábado, el viernes, cuando iba en el trayecto a mi trabajo, iba muy afligida, y una de las cosas que le decía a Dios mirando al cielo en la ventana del carro, del bus donde iba, yo le decía: Señor, esto duele tanto. Señor, parece que esto nos daña. Dios me hacía acordar de otro verso que está en Salmos, y me decía: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Te haré entender. Y yo le decía: Señor, no comprendo, porque muchas personas me hacían esa pregunta. Pero Dios es un Padre bueno. Y yo le decía: Señor, pero tú eres bueno. Tú eres bueno. Y el Señor me hablaba a mi espíritu y me decía: yo nunca quise la muerte para nadie. Para la humanidad yo jamás quise la muerte. La muerte entró por nosotros mismos, pero ahora he dado vida, decía el Señor. Y el Señor me decía: un día volverán a estar juntos. Y esa tiene que ser nuestra esperanza. Es difícil decirle al Señor: Señor, yo quiero esto, quiero aquello, pero decirle esta parte: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Abra la Biblia en Lucas capítulo 22. Vamos a leer esa parte. Lucas capítulo 22, verso 42. Dice: diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesucristo nos entiende a todos los que estamos aquí. Jesucristo entiende lo que te está pasando. Jesucristo entiende el dolor en tu corazón. Jesucristo entiende la necesidad que tú tienes. ¿Sabe por qué? Porque aquí en este verso bíblico, cuando Él le dice: pasa de mí esta copa, es porque Él era 100% humano, 100% Dios. Y como humano Él no quería morir. Es decir, no es que Él dijo: ya, aquí estoy, sacrifíquenme. No, crucifíquenme, perdón. Él no es que de buenas a primeras, sí, jajaja, estoy contento. No, Él era humano también. Y Él le dijo: pasa de mí esta copa. ¿Qué es lo que quiere decir pasa de mí esta copa? Señor, yo no quiero. Pero ahí hay una coma.
Y es que siempre cuando leamos la Biblia, fijémonos en los puntos y los comas. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, él humanamente no quería, pero él sabía que él venía con una misión, y es de darte vida. Si se hubiese hecho lo que él en su humanidad quería, nos perdiéramos todos todavía. Pero él se negó a sí mismo y le dijo al Señor: pero no se haga tu voluntad sino la mía. Y esa es la parte que al ser humano le cuesta. Nos cuesta, a usted y a mí, decirle a Dios: haz tu voluntad. Yo le aseguro, y se lo puedo decir ahora, que si en ese tiempo que yo necesitaba ese trabajo, me hubiesen ofrecido así: aquí tiene el trabajo del magisterio y aquí tiene el del banco. ¿Sabe por cuál me hubiese ido yo? Por el del banco. Porque mi voluntad, lo que yo quería, lo que me parecía bonito, lo que me parecía atractivo a mis ojos, era lo de acá, no lo otro. Pero ¿sabes qué? Dios sabe lo que tú necesitas, lo que tú necesitas. Tú quieres algo, pero no es lo que tú quieres, es lo que tú necesitas. Dios nunca nos va a dar algo que nos haga daño. Dios nunca nos va a hacer pasar por algo que al final nos va a traer desgracia y nos va a aniquilar. No. Aún en medio del luto que estamos viviendo como iglesia, porque estamos viviendo un luto, iglesia. Y la Biblia dice que hay tiempo para todo, para reír, para llorar, ¿no? Ahora le ha tocado a la iglesia pasar un tiempo de llorar. Y usted no se sienta mal porque tiene que sacar de su corazón la tristeza. Somos seres humanos y tenemos que sacar aquellos sentimientos y emociones. Eso no nos hace menos hijos de Dios. Ay, no está que llore porque le hace falta el gozo del Señor. Ya, no lloren tanto. No, ya está con el Señor. No. Si tienes que expresarlo llorando, hazlo. Porque eres ser humano. Jesucristo en la tumba de Lázaro, ¿usted cree que Jesucristo no sabía que lo iba a resucitar cuando estaba ahí? ¿Usted creía que cuando él se para ahí en la tumba de Lázaro, su gran amigo, quizás uno de los mejores amigos que él tuvo, él no sabía que iba a resucitar Lázaro? ¿Él lo sabía o no lo sabía? Pero aún sabiendo que en minutos después iba a resucitar, dice la Biblia que él lloró. ¿O no es así? Él era humano también. Él era Dios, pero también sentía el dolor de la familia, de sus amigas, de que su amigo había fallecido. Y él sentía el dolor y por eso lloró, aún sabiendo que iba a resucitar. De pronto uno acá dice, ¿no?, en lo que uno a veces es ligero para hablar, puede decir: pero ¿para qué lloró si sabía que iba a resucitar? ¿Sabe qué? Ese episodio nos da una lección a nosotros, que todo tiene un propósito. Y decimos: ¿y qué tiene que ver esto de que el Señor le lava los pies con el mensaje? No entiendo, no comprendo esto, ¿no? La Biblia dice que Jesucristo sabía que iba a morir, pero él antes de morir quiso lavarle los pies a sus discípulos. ¿Sabe por qué? Porque él les quiso dar a entender a ellos que todo tiene un propósito en la vida. Cuando vino Jesucristo, dice aquí, recordemos, la verdad es que muchas veces nos suceden cosas que no entendemos, que no comprendemos el por qué. Pedro no entendía el por qué Jesús estaba lavando los pies de todos. Cuando Jesús le dijo: tráiganme una toalla, agua, y todos los discípulos estaban ahí, Jesús comienza a lavar, y Pedro, que había palpado la gloria de Dios y todo lo que Jesús había hecho, él dijo: no, ¿por qué vienes a lavarnos los pies? Tú no tienes que hacer eso. ¿Sabe por qué le dijo así? Porque estaba leyendo, y es que en aquellos tiempos la tarea de lavar los pies a los huéspedes era tarea de esclavos. Eso era. Estamos aprendiendo, iglesia. No era que
de por gusto el Señor vino y le lavó los pies porque lo tenían sucio. Porque las calles de Jerusalén, de Galilea, eran polvorientas, muy polvorientas. Entonces, cuando los discípulos estaban ahí, ellos no tenían que las uñas cortaditas, bien bonitas. Qué uñazas han de haber tenido, qué pies callosos y todo ahí. O sea, no es que el Señor les vino a hacer un pedicure. No. Él vino a dar una enseñanza. Entonces, no era porque los pies lo tenían sucios. Él le quería dar una enseñanza. Pero Pedro entendió en ese momento que él le vino a lavar. ¿Lo entendió Pedro? Iglesia, no entendía. Él no entendía. Él más bien dijo: no, Señor, ¿por qué tú vas a hacer esto? No, eso es tarea de esclavos. Estoy parafraseando porque eso no lo dice la Biblia. Él le decía: no, Señor, no puedes hacer esto. Y como Pedro tenía un carácter bien difícil, como muchos aquí, no los miren, no nos miren. Pedro tenía un carácter determinante. O usted no sabe que cuando vino aquel oficial a coger a Jesús, Pedro cogió y ¡pam!, le cortó la oreja. Así era Pedro, violento, un carácter difícil. Entonces, cuando Pedro le dice: no, Señor, tú no me vas a lavar los pies a mí, no y no. Jesús sabía que Pedro era determinante en sus decisiones, y por eso le dijo, ahí el Señor ya se lo paró ahí a Pedro. Juan 13. Viene el Señor y le dijo, ahí fue que le dijo, cuando Pedro le dijo: no, tú no me vas a lavar los pies, no lo voy a permitir, tú no me vas a lavar los pies a mí. El Señor le dijo: Pedro, lo que yo hago tú no estás entendiéndolo ahora. No lo entiendes, Pedro, pero un día lo vas a entender. Entonces, como Pedro, a pesar de que tenía un carácter difícil, también era un hombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pedro, como sabía que el que le hablaba era Dios mismo, le dijo, confió en esa palabra y dijo: bueno, mi maestro sabrá por qué me lo dice. Y entonces viene el Señor, se le molesta en el 8. Mire, en el 8 y el 9, Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Entonces, él era determinante. Entonces Jesús dijo en su mente, yo me imagino, ¿no? Estoy imaginándome todo esto. Jesús ha de haber dicho: este bandido no se va a dejar lavar los pies. No se lo va a dejar lavar, lo conozco como es. ¿Cuántos creen que Dios nos conoce como somos? Dios sabe. Yo siempre, cuando le hablo a Gadiel, a Noah, le digo: yo fui la que los parí. Yo los conozco a ustedes más que ustedes mismos. Yo soy la que los parí. Algunas mamás han de decir: yo también le digo así a mis hijos. Yo le digo así: no me vengas con cosas, Gadiel, yo te parí y yo sé lo que te estoy diciendo. Jesús fue el que nos puso en el vientre de nuestra madre. Él te creó, Él te conoce. Entonces Jesús, Él ha de haber dicho en Él mismo, no, este no va a dejarse lavar. Entonces Jesús dijo: ahorita voy a decirle, pero lo que le tengo que decir, si no te dejas lavar, en otras palabras le dijo, no tendrás parte conmigo. Si no te dejas lavar, Pedro, los pies de mí, no vas a tener parte conmigo. Chuzo, le dice eso. ¿Qué es lo que le dijo? En otras palabras, si tú no te dejas lavar los pies, no dejas que yo haga esto por ti, no vas a ir al reino. No vas, te quedas. Entonces Pedro, como sabía, y él sabía que era el Hijo de Dios que le estaba hablando, Pedro le dijo: Señor, no solo me laves los pies, lávame las manos, la cabeza, lávame todo. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Pedro lo que trató de decirle ahí es: Señor, no te entiendo, pero confío en tu voluntad perfecta. Es lo que le estaba queriendo decir. No comprendo lo que haces, maestro, de tú lavarnos los pies. Eso es una tarea de un esclavo. Tú eres el maestro. Tú eres el Hijo de Dios. Tú no tienes por qué lavarme los pies a mí. Es lo que le trataba de decir.
Pero si así tú lo has decidido, lávame los pies, lávame las manos. Hazlo, Señor. Haz tu voluntad aunque me cueste. Porque usted cree que no ha de haber sido incómodo que el maestro, que Jesús le lave los pies. ¡Qué incomodidad! Es tremendo. Hace años en la iglesia donde yo nací, los pastores hicieron algo bonito y que una vez lo hicimos aquí, porque las cosas buenas se imitan. ¿Cuántos dicen amén? Y los pastores un día dijeron que vayamos tal día a la iglesia. No sabíamos por qué nos habían convocado. Y cuando vemos, había una alabanza de oración. Estén orando nada más. Veo una tina, agua, jabón, toalla. Y decíamos, ¿qué es esto? Yo nunca había vivido eso, hermano. Y decía, ¿qué es esto aquí? Bueno, cuando los pastores dijeron, vamos a llamar a uno por uno, pasen aquí al frente. Tal hermano, ahí había una silla. Aquí estaba la pastora y acá el pastor. Pase tal hermano y tal hermana. Pasábamos, siéntese, sáquese los zapatos. Todo mundo, ¿qué? Les vamos a lavar los pies. Ay, yo escondía mis uñas y no me las hice. Ay, qué incomodidad. Nadie fue preparado para que le lave los pies. Y créame, hermana, eso fue una cosa tremenda en el ambiente espiritual. Lloramos porque había estado pasando situaciones muy duras. Y eso fue un acto muy hermoso que se quedó en nuestros corazones. Y ahí pude entender a Pedro, porque el maestro le lavó los pies. Y de pronto ahí pude entender tantas cosas y decía, ¿por qué mis pastores me vienen a lavar los pies? No, yo le decía, no me lave los pies, no me los lave. Pero no porque por alguna incomodidad en mis pies, no. Me sentía indigna de que me lavaran los pies. Quizás ahora estás pasando una situación que no le entiendes. Pedro no entendía el por qué el maestro le lavaba los pies. Pero ¿sabe lo que el Señor le quería demostrar con ese acto? Él les estaba dando una enseñanza. No entiende la iglesia lo que está pasando. Quizás la familia no entiende. No entendemos quizás no solamente lo que pasó con Misami, sino que algunos están pasando otras situaciones que no entiendes. Pero sabe que Dios nos quiere enseñar algo.